saludar al periodista, conductor de Informe Capital en Capital 21, columnista de La Jornada, Juan Becerra Acosta, a quien saludo con mucho gusto. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarte aquí desde uno de los pilares de la Ciudad de México, Centro de Cohesión Social. ¿Dónde andas? Ando en la Gustavo Madero, ya en las afueras, muy cerca del Estado de México, en un pilar, un lugar en el que se imparten talleres en la Ciudad de México de manera gratuita a toda la población y que genera muchísima cohesión social entre la ciudadanía, aquí haciendo un reportaje para Capital 21. Oye, yo no reconocía, dije, no andar ahí buscando la concha de Bimbo. Perdón para los hermanos argentinos, concha es un pan concha de dulce que puso Sandra Cuevas o permitió Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc. Perdóname, no reconocí el lugar, por eso preguntaba. Sí, no, aquí no corre ningún peligro el mural, aquí se protege al arte y a las expresiones ciudadanas, no como allá que nomás protegen a las comorbilidades Bimbo. Ya vimos el daño que pueden causar. Imagínate, que hazme el favor, andar borrando las expresiones de la ciudadanía, el lenguaje urbano en los puestos, pero poner unas conchas Bimbo en un lugar que además es un espacio público, es de todos los mexicanos, que es la Alameda de Santa María la Ribera, ¿no? Bueno, pues ayer la echaron para abajo. Ojalá y echen para abajo muchas otras cosas que hace falta demoler en esa alcaldía, querido Vicente. Oye, Juan, ¿cómo viste esta interacción, este diálogo, esta hasta confrontación de ideas, podríamos llamarle, entre el corresponsal de Al Jazeera y el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera? Es este corresponsal de Al Jazeera, y si recuerdo bien su nombre, John Holman, pues creo que queda exhibido por, perdón por lo que voy a decir, pero tal vez no entender el fenómeno del chayoterismo y ahora de estos comunicadores y medios de comunicación que se sienten víctimas de la 4T y que generan el golpeteo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuántas veces se tendrán que hacer documentales? ¿Cuántas veces estos corresponsales pues exhibirán su ignorancia? Porque así como en su momento el Washington Post salió a defender, a respaldar a Carlos Loret de Mola, creo que en su medida fue lo que hizo el corresponsal de Al Jazeera esta mañana en Palacio Nacional. ¿Tú cómo viste la situación? Oye, lo acabas de decir muy bien, o sea, se hacen víctimas, son víctimas, hay que reconocerlo, sí son víctimas, pero de su propia ignorancia, de tener la osadía de hablar sin elementos probatorios en su discurso. Acabas de poner un tema que es central y que es el de colocar a quienes se hacen llamar periodistas y realmente son mercenarios de la información en el mismo costal de periodistas que sí lo son, que sí ejercen el oficio, que tienen un rigor y que además pues son de a pie, que andan en la calle y que además se la andan rifando. Ese señalamiento falso que existe, sobre todo desde el exterior hacia el gobierno actual, me parece por demás injusto y muy miope, porque pues parece que olvidaron el daño que se le causó al periodismo, a la libertad de expresión, al derecho a estar bien informado durante demasiado tiempo en nuestro país, en el que se desaparecían a periodistas desde el poder político, desde el poder del gobierno federal. En el mejor de los casos los exiliaban, les quitaban los medios. ¿Cuántos periodistas no mataron durante la Guerra Sucia en México y en épocas posteriores a la Guerra Sucia? ¿Cuántos colegas no sufrieron la violencia de esta guerra absurda que entabló Felipe Calderón para atacar a un grupo criminal defendiendo a otros, poniendo a las fuerzas de seguridad federales como brazo armado de un grupo delincuencial? Y ahora con este gobierno en el que desgraciadamente no se ha acabado la violencia contra los periodistas,
que no tergiversen. Nadie está diciendo que no hay violencia contra periodistas en nuestro país. Claro que la hay, y es un tema que urge ser resuelto. Se nos debe garantizar el derecho a ejercer nuestra profesión de manera libre, pero lo que también hay que reconocer es que la violencia contra los periodistas, los asesinatos contra colegas, ya no vienen desde el poder del gobierno federal, vienen desde grupos de interés locales, principalmente en los municipios, coludidos con fuerzas policíacas y de seguridad estatales y municipales, pero ya no desde el gobierno federal. También hay que reconocer que, a pesar de que es demasiado lo que se tiene que andar y lo que se tiene que resolver y mejorar el mecanismo de protección a periodistas, no acusando al mecanismo en sí, sino a todo lo que hay alrededor suyo, porque el mecanismo no fue creado para él custodiar a los periodistas amenazados, sino para coordinar una cooperación interestatal, y esto no está sucediendo. Entonces el mecanismo tiene que adoptar una función para lo cual no fue concebido. Se tiene que resolver esto de la manera que sea. Eso ya está en manos del legislativo y de los funcionarios. Pero lo que sí se tiene que reconocer es que en los últimos homicidios lamentables a periodistas se han seguido líneas de investigación y se han detenido tanto a autores materiales como a autores intelectuales. Y esto, pues, es inédito en nuestro país. Yo quisiera ver cuando en gobiernos anteriores una investigación por el asesinato de un colega iba a seguir el curso para dar con los autores materiales. No se sabe ni siquiera en un altísimo porcentaje de homicidios a periodistas cuál es el móvil, por qué lo mataron, ¿por qué? Porque no se investigaba. Esto ha cambiado y te digo, Vicente, sí necesita mejorar, sí necesita erradicarse este problema y se nos tiene que garantizar a los periodistas el libre ejercicio de nuestra profesión en nuestro país. Pero ese es un tema que se ve que tiene voluntad. Partiendo de la voluntad, sí hay mucho trecho que caminar, mucho trecho que andar. Pero bueno, estos periodistas que desde el extranjero, o los eurodiputados, por ejemplo, acusan de ataques a la prensa en nuestro país por parte del gobierno federal, pues no tienen madre. O sea, nada más hay que ver por qué no están acusando a Estados Unidos la persecución que le hace a Julian Assange, precisamente por defender y por buscar que se garantice el derecho a la libertad de expresión, algo que ha hecho exhibiendo las atrocidades que han cometido contra civiles en guerra. Entonces, Vicente, pues la ignorancia es muy audaz en algunos y preocupante que estos algunos pues son los que supuestamente tendrían que estar informando a la población y lo único que hacen es tergiversar o poner cercos informativos. No sé tú cómo lo veas. Sí, comparto mucho de lo que dices. Le agregaría, ¿no? Qué duro escuchar al presidente decir, no hay impunidad. Y si tú piensas lo contrario, demuéstralo, compruébalo, pruébalo. Y creo que a esto es a lo que no están acostumbrados muchos periodistas, muchos comunicadores, muchos analistas, a esta brutal honestidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque creo que mucho de su discurso o muchos de sus planteamientos en la mañanera gira en torno a eso. De hecho, con esta narrativa que me parece muy baja, de que López Obrador tiene vínculos con el narcotráfico por haber saludado a la mamá de un capo en Badiraguato, o este tipo de cosas que hemos leído y escuchado de muchos en los medios, pues creo que llevan al presidente a decir, pues presenten pruebas, ¿cuáles vínculos? Y luego se sienten agredidos por un presidente al que llaman algunos incluso dictador. Pues yo lo he dicho a manera de pitorreo, pues pinche dictadura en la que un corresponsal como el de Al Jazeera se puede plantar en la mañanera a decir, aunque no estemos de acuerdo muchos con él, lo que quiera y no pasa nada, Juan. Pues mira, lo que pasa es que sí, tú dices, confunden muchas cosas, ¿no? O sea, confunden montaje con error periodístico, ya confundieron gas lacrimógeno con extintor de humo, confunden periodismo con mercenarismo, confunden información con propaganda y confunden ataques a la prensa, cuando no los hay, con aclaraciones sobre la falta de rigor justamente periodística que muchos que se autodenominan comunicadores pues llevan a sus medios, a sus páginas y con eso a las audiencias, cosa que es verdaderamente terrible y no debe suceder. Que presenten pruebas, bueno, pues caray, estamos hablando, y más como periodista, del mínimo elemento de rigor periodístico. Imagínate, medios de comunicación, primeras planas llenas de suposiciones, pues eso no es válido. Y existe tanto derecho
de expresión y tanta libertad de prensa en México que pueden ir a la máxima tribuna del país a decir barbaridad y media y nadie se los impide. Eso sí, pues tampoco nos las vamos a tragar y tampoco los vamos a dejar que mientan y que engañen a la ciudadanía. Se les señala cuando la información que están dando no es verídica, cuando están diciendo mentiras. Y ya luego se quejan y dicen que eso es un ataque a la prensa. No, al contrario, eso es defender a la prensa, porque somos muchos los periodistas que sí hablamos con la verdad, y no se vale que nos metan en el mismo costal que estos cuates que lo único que quieren es desestabilizar a través de guerras de narrativas con intentos de golpe blanco. Querido Juan, para cerrar, poner sobre la mesa, porque el propio Alito Moreno anunció que hoy se reuniría a las 10 de la mañana, en el edificio, en el headquarters, en el cuartel general del PRI, con los expresidentes del Partido Revolucionario Institucional en medio de una crisis que podría llevar a su renuncia como presidente nacional del partido. De hecho, estoy leyendo que en los próximos minutos Alito Moreno daría conferencia de prensa después de reunirse con esos expresidentes del partido. ¿Cómo ves esta situación? ¿Se forzará la salida de Alito? ¿Finalmente doblará las manos o se aferrará Alito a la dirigencia nacional del PRI? ¿Cómo lo ves tú? Mira, el PRI tiene una característica postrevolucionaria que no podemos obviar y que es la disciplina que se ha perdido. En el PRI ya sabemos que cuando te tocaba ganar, y cuando te tocaba perder, calladitos, ¿no? Después de toda la bola, es una de las cosas que forma parte de manera por lo menos tácita de sus bases fundacionales. Ahora, el PRI pues tendría que echar Alito, sí, sin duda alguna, ¿no? Es un personaje impresentable, que además está comprometidísimo en temas legales, como hemos podido ver en los audios que de él se han filtrado. Pero aquí la pregunta me parece que hay más profundo, ¿no? O sea, de entrada, va a ser en la sede del PRI. Se me hace raro que no sea en la sede de Mexicanos contra la Corrupción, porque pues me parece que también desde ahí viene la línea que está determinando en esta alianza promiscua quién es quién se queda y quién se va. Y segunda, ponle que se vaya Alito, que pues sería lo conducente si el PRI tiene 2 dedos de inteligencia el día de hoy. Pero ¿quién queda en su lugar? Alito no es solo Alito, no es Alejandro Moreno, no es una persona nada más, es el resultado de un partido podrido que trasciende décadas y trasciende personas y que hoy, por más desahuciado que esté, pues no creo que vaya a cambiar ni esas alianzas terribles, con hazme el favor, este chantaje constitucional que hacen para no aprobar las reformas sin leerlas, sin presentarlas, sin analizarlas, sin discutirlas, nada más porque vienen del gobierno federal, pues es lo más pueril del mundo, y es el PRI, y quien suceda a Alito, si es que se va, pues va a ser exactamente lo mismo, y no me va a extrañar que en algún tiempo determinado sigan saliendo estos audios, pero que cambie nada más el personaje. La intención ahí sigue, la podredumbre también, la degradación, y pues es que no tienen propuesta, no tienen sentido, y no pueden dejar de ver al poder como una herramienta para enriquecerse. No ven al pueblo, no ven sus necesidades, no conocen lo que es el servicio público realmente. Para ellos es una lotería, es un negocio. Entonces, pues sí, si se va Alito, seguramente así será. ¿Quién lo va a suceder? ¿Quién será el segundo a bordo? ¿Y a qué intereses va a responder? Porque ya parece que se va a deslindar de estos intereses creados con poderes fácticos, incluyendo el crimen organizado, y con empresas extranjeras que quieren venir a saquearnos, y con personajes que quieren dar golpe blando en México porque se les acabaron los privilegios. Eso es lo que hay que tener muy en la mira, y me parece que aquí la única oposición que hay en México es la que en algún momento dado Morena podría tener en su interior. Fuera de eso, no veo nada. Claro que sí. Juan, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que esté al pendiente de tus esfuerzos? Dices que estás haciendo un reporte para Capital 21, ¿en dónde te pueden ver? ¿A qué hora? ¿En dónde te leen? ¿En redes sociales? ¿En el periódico La Jornada? A ver, cuéntanos para apoyar tus trincheras, querido Juan. Muy generoso, como siempre, querido Vicente. Pues de lunes a viernes a las 9 de la noche los esperamos Azul y yo
en Informe Capital, el noticiario Capital 21. Los invito a leer mi columna en La Jornada el próximo domingo en el SPR, en el portal del SPR. Ahora escribí sobre cómo México se ha convertido en el hermano mayor de la patria grande, haciendo un análisis sobre la Cumbre de las Américas, la OEA, y el papel de liderazgo que está ejerciendo México. Y te digo que estoy en un pilar, en la Gustavo Madero, mañana a las 11 de la noche en Capital 21 Futura, un programa en el que hablamos sobre cómo se garantizan derechos a través de la innovación en la Ciudad de México. Vamos a ver qué nos dicen los talleristas y qué nos dicen las personas que acuden a este lugar de cohesión social, de aprendizaje. Vicente, y pues yo te mando un abrazo muy fuerte, como siempre, agradeciéndote tu generosidad y a la audiencia pues su tiempo y su compañía. Y un abrazo a todos. Un abrazo, Juan Becerra Costa. Saludos al equipo de producción que te anda ayudando en este reporte para que todo salga bien. Estamos al pendiente. Juan Becerra Costa, de Capital 21, hablando con nosotros sin censura.